muy importante el agua en nuestras vidas, ¿no? Bueno, la verdad es que es bastante escasa también. Vamos a ver cómo el agua es utilizada por nosotros como un recurso natural, por qué nos importa el agua y por qué hay que aprovecharla y cuidarla. Bueno, primero hay que entender cómo se distribuye el agua dulce en el mundo. Vamos a encontrar que se encuentra sobre la superficie de la Tierra. O sea, eso quiere decir que la vamos a encontrar tanto en la corteza como mezclada con los gases, y esto le vamos a llamar la hidrosfera. Hidro significa agua y esfera significa que todo el agua que está en esta esfera del planeta. Bueno, el agua que nosotros podemos utilizar como ser humano es solamente el agua dulce, el cual, como se observa aquí en esta imagen, ahí, va a ser muy reducida, a pesar de que en el planeta Tierra hay mucha agua. De hecho hay más agua que tierra, pero toda esa agua se encuentra principalmente en los océanos. O sea, eso quiere decir que esa agua no la podemos utilizar fácilmente. De toda el agua que está en el mundo, solamente el 3% va a ser agua dulce. O sea que solamente el 3% lo podemos utilizar o podría estar disponible para nuestro uso. Pero no es tan fácil, porque de ese 3%, un 79, casi el 80% se encuentra congelado, ya sea en los polos, o en las montañas, o en los glaciares. Bueno, eso es bien importante, que se mantenga esos glaciares, porque no es tan fácil decir como, ya descongelemos los glaciares, descongelemos los polos, y así va a haber abundancia de agua. No se soluciona tan fácil este problema, lamentablemente. De ese 20% que nos queda, que podríamos utilizar de agua dulce, que se encuentra en estado líquido o gaseoso, 20% va a estar bajo el agua, bajo la tierra. O sea, va a estar, le decimos aguas subterráneas a todas estas aguas que se encuentran en un lugar que es poco accesible. Hay muchos lugares en el mundo, grandes ciudades incluso, que se abastecen a partir del agua subterránea. Por ejemplo, en Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo, se va a abastecer solamente de agua subterránea. Y eso igual es un problema, porque en este caso la Ciudad de México se está hundiendo, porque como están sacando el agua de abajo, la tierra se empieza a compactar y se ha hundido muchos metros desde que se empezó a construir esa ciudad. De ese pequeño porcentaje que nos queda, que podríamos usar, que son las aguas superficiales, o sea, aguas que vamos a encontrar en lagos, en los ríos, en el vapor del agua, en los seres vivos y en la humedad que se encuentra prácticamente en todos lados, corresponde solamente a ese 1%, ¿ya?, de todo el agua dulce que se encuentra en la superficie. O sea, es muy poca, muy poquita el agua que podemos utilizar. Esto lleva a grandes problemas, sobre todo problemas sociales, ya que actualmente, según los datos que estuve revisando hace un par de días, son unos 3 millones de personas las cuales no tienen acceso a condiciones sanitarias buenas en el mundo. 3 millones de personas igual es bastante. O sea, perdón, no son 3 millones, son 3.000 millones de personas. Me equivoqué, puse 3 millones. Son 3.000 millones. Acá en Chile hay algunas comunas, algunos pueblos que se encuentran con estos problemas de aguas, sobre todo por la extracción que tiene en industrias como la minería o la agricultura. Y eso produce todos los problemas que tenemos actualmente en Chile. Existe eso, sobre todo en la zona centro. En otros países del mundo, en otros lugares que son más desérticos, como por ejemplo en la India, en Medio Oriente, todos esos lugares que es bastante seco, es donde se encuentra la gran mayoría de esa gente. Nosotros no los vemos, difícilmente los vamos a conocer, pero hay mucha gente que no tiene agua dulce con la cual cocinar, no tiene agua limpia con la cual lavarse, y todo eso. Imagínense todos los problemas sanitarios que están asociados a ese problema. Bueno, en todo caso, en este video. Entonces, otra cosa que es bien importante del agua es que no solamente nos
nos sirve a nosotros como seres humanos para poder cocinar, lavarnos, beber, plantar, producir, todas las industrias que existen, sino que también va a jugar un rol muy importante en el clima de la Tierra. De acuerdo a la cantidad de agua que se encuentra en un lugar, o la que este lugar puede almacenar, vamos a tener diferentes climas. Por ejemplo, mientras más nos encontremos en el cercano a la línea del Ecuador, que sería por acá, ¿cierto? Toda esa que es la línea del Ecuador, los trópicos, vamos a encontrar, esta línea un poquito más arriba, esa es la línea del Ecuador, vamos a encontrar temperaturas muy altas y también con altas concentraciones de agua. ¿Qué pasa con el agua? Entonces, cuando hay mucha temperatura, ayuda a que se acumule más temperatura en el aire, me refiero. Entonces, lugares que son muy húmedos suelen ser bastante cálidos. Lo que hace el agua es que extrae calor. Entonces, si por ejemplo el mar, en el caso del Ecuador, se calienta, va a hacer que esa agua se pueda, o sea, el calor que almacena el agua se pueda transmitir hacia la atmósfera, y por eso se producen los huracanes y los ciclones y los monzones y todas esas cosas. Mientras que cuando nos acercamos hacia los polos, acá en los polos, al ser un clima más frío, también vamos a encontrar un clima más seco. Otra cosa que va a determinar cuánta agua encontramos son la geografía, como en el caso de aquí de Chile, la cordillera, las dos cordilleras nos limitan un poco la cantidad de agua que se mueve en la atmósfera, por lo tanto se produce este efecto del desierto de Atacama. Lo mismo ocurre en la zona del norte de África y del oeste asiático aquí, que también es desierto, pero no porque hayan cordilleras, por otras razones. De hecho es porque no hay cordilleras, entonces no se juntan las nubes en ese lugar y pasan de largo y finalmente no llueve en esos lugares, o llueve muy muy poquito. Acá en todo este sector que se ve medio café, aquí también está rodeado de cordilleras y también es desértico. Y algo parecido ocurre acá en Australia, que también es desierto, porque el agua, no hay cordilleras grandes o muy altas y el agua simplemente pasa de largo y no se detiene ahí para llover. Entonces el agua no va a estar distribuida de la misma forma en todo el mundo, y eso va a producir que en ciertos lugares sea más propicio para desarrollarse la vida que en otros. De hecho, los lugares que son más sobrepoblados es porque tienen las mejores condiciones para el agua, que son estas que están aquí. Sí, esos países que se encuentran en esa región son los países más sobrepoblados del mundo, son los que tienen más agua, entre comillas, pero también esa agua, como es mucha gente y mucha industria y crecimiento económico, eso conlleva a un deterioro de la calidad del agua que encontramos en esos lugares. Bueno, entonces hay que entender cómo se mueve un poco el agua por el mundo. Lo primero que hay que mencionar es que el agua se va a encontrar en tres estados de la materia en la superficie. Estos tres estados son el sólido, el líquido y el gaseoso. Por lo general asociamos la palabra agua a líquido, pero el agua es la sustancia, y esta sustancia puede encontrarse en estos tres estados. O sea, aquí quien manda o la principal fuente de energía va a ser el sol. El sol nos va a entregar su energía, ¿cierto? El calor, y va a permitir que el agua se mueva en este ciclo. Entonces el agua se va a evaporar gracias a la acción del sol principalmente, se transforma en gas en un proceso que se llama ebullición. Va a formar las nubes. Esas nubes se van a poder mover por cualquier lado, no necesariamente se van hacia las montañas como sale aquí, pero esas nubes van a precipitar en algún momento. Precipitar significa caer, y puede ser en forma líquida o en forma sólida, o una fase casi entre medio que va a depender mucho de la presión atmosférica y otras cosas. Entonces va a precipitar en forma de lluvia, nieve o granizo. Luego esa precipitación o se puede almacenar en forma de hielo, principalmente en glaciares y en los polos,
O si no, va a comenzar a fluir ya sea bajo la tierra, ¿cierto? Las aguas subterráneas, o por sobre la tierra en las aguas superficiales, formando ríos y lagos. Estas aguas superficiales van a ser aprovechadas por los seres vivos que se encuentran en la superficie, ¿cierto? En la corteza como nosotros, y la usamos para vivir. El agua va a ser como les dije, es una sustancia que va a estar compuesto de dos elementos, el oxígeno y el hidrógeno. En este caso vamos a tener dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por eso decimos que su fórmula es el H2O. O sea, H2 porque tiene dos hidrógenos y la O no tiene nada porque es uno solo. La gracia que tiene esta molécula y por qué es tan importante para nuestra vida es porque va a formar polos. Como el oxígeno va a encontrarse con muchos electrones. Si los electrones de los hidrógenos se mueven hacia el oxígeno, lo comparten realmente, pero van a estar más en el lado del oxígeno. Entonces vamos a encontrar en ese lugar muchos electrones, por lo tanto va a tener un polo negativo. Y hacia el lado de los hidrógenos vamos a encontrar solamente los protones, que son positivos. Entonces vamos a decir que se forma un polo positivo en el lado de los hidrógenos. Entonces esto es como un imán. Y funciona justamente como un imán, pero mucho más débil que los imanes que usamos para poner cosas en los refrigeradores. Estos polos entonces va a permitir que el agua se ordene de cierta forma. Siempre se va a estar atrayendo polos positivos con polos negativos. Pero no se forma un sólido porque también se van a repeler positivos con positivos y negativos con negativos. Esta propiedad media magnética nos va a permitir también disolver iones. Entonces vamos a decir que el agua es un solvente universal. Siempre que hablemos de una disolución en la que haya agua, el agua va a ser el solvente, va a estar disolviendo a la otra cosa, a la otra sustancia. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Por lo general los elementos en general o reaccionan con el oxígeno o reaccionan con los hidrógenos. Y la gracia del agua es que justamente está hecho de estos dos. Entonces siempre los elementos van a estar reaccionando con uno o con el otro. Por eso los metales se oxidan, las sales se ionizan y bueno, en fin. Otra propiedad muy importante del agua, como le estaba diciendo, es que va a absorber una gran cantidad de calor y también va a permitir que se puedan producir aislamientos térmicos en algunos lugares. Entonces primero quiero diferenciar lo que es la temperatura y lo que es el calor, porque normalmente utilizamos estos dos conceptos como sinónimos y no lo son. La temperatura es una propiedad de una sustancia, como por ejemplo mi masa. Yo tengo una masa de no sé cuántos, 60 y algo kilos, y también tengo una temperatura que puede aumentar o puede disminuir, porque así funciona la temperatura. Yo también puedo perder masa, por ejemplo, si me corto un brazo, o puedo aumentar mi masa si es que como mucho. Eso es la temperatura, es una propiedad de una sustancia que la podemos medir y va a ser propia de esa sustancia. Mientras que el calor va a ser un fenómeno, un evento que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se entra en contacto un cuerpo que tiene una temperatura diferente a otra? La naturaleza, o cómo funciona el universo, va a tender a igualar estas temperaturas. Entonces el que está a mayor temperatura va a transferir la energía al que está a menor temperatura. Eso es el calor. ¿Ya? El calor es transferencia de energía térmica específicamente. Entonces el agua es muy buena sustancia para almacenar, como les mencionaba anteriormente, y para transferir es muy lento. Entonces va a ayudarnos a regular mucho la temperatura en el ambiente. Como el aire tiene agua y esta agua puede ser captada, o sea, estas temperaturas pueden ser captadas por el agua y almacenadas durante un buen tiempo. Se van a producir muchos fenómenos climáticos gracias a esto. Entonces el agua va a tener pasos en sus cambios de estados gracias a la cantidad de energía que puede almacenar o liberar. Cuando tiene muy poca energía, va a formar un sólido, que le decimos hielo.
ese hielo va a existir siempre debajo de los 0 grados Celsius. Cuando empezamos a aumentar la temperatura y sobrepasamos los 0 grados, el agua va a comenzar a transformarse lentamente en líquido. Nosotros podemos encontrar hielo a más de 0, como también podemos encontrar agua a menos de 0 grados Celsius. Ya, esto es un valor general, promedio de la molécula del agua, que es distinto hablar la molécula del agua de, por ejemplo, un vaso congelado completo. Eso tiene millones y millones de moléculas. Cuando seguimos aumentando la temperatura, después de los 0 grados, pasamos al estado líquido. Y cuando llegamos más o menos a los 25 grados, en unas condiciones de presión atmosférica de nivel de altura, que le decimos de 1 atmósfera, el agua va a comenzar a transformarse en gas. Nuevamente, estoy hablando de moléculas. O sea, una molécula va a liberarse de este mar, literalmente mar de moléculas de agua, y va a poder salir como gas. Ya, esto a partir de los 25 grados. ¿Qué es lo que pasa a los 100 grados? Porque solemos decir que el agua, su temperatura de ebullición es los 100 grados. Es porque ya a esta temperatura las moléculas no pueden seguir juntando más energía en forma líquida. Entonces se enfrían. ¿Por qué digo que se enfrían? Porque la molécula va a dejar de almacenar más energía térmica y va a comenzar a salir volando. Por eso se transforma en gas. ¿Ya? Pero de hecho el gas que sale de una tetera que está hirviendo sale a 100 grados Celsius. Y si lo seguimos calentando, por lo general no sigue almacenando más energía, sino que se va a mover más rápido. Y eso igual, después de cierto punto empieza a aumentar la temperatura, pero necesitamos mucha más energía para que ese gas almacene esta energía, pueda aumentar su temperatura. Creo que se entiende. Lo mismo ocurre cuando comenzamos a bajar la temperatura. Un gas no necesita, o sea, puede estar a menos de 100 grados Celsius y seguir siendo vapor de agua, puede seguir siendo un gas. Por ejemplo, ahora mismo, a mi alrededor, a tu alrededor, tenemos agua que se encuentra a la temperatura ambiente. Creo que ahora deben ser como 16 grados, no sé. Y no es líquida, es gas, está alrededor mío. No sé por qué el pelo se me infla. Pero ese vapor de agua sigue siendo un gas. Entonces no es necesario que toda el agua, al bajar de los 0 grados Celsius, se transforme en estado líquido. Y así como funciona en la realidad. Estos números, les vuelvo a repetir, son promedios de todo un conjunto de moléculas. Ocurre algo muy, muy particular con el agua, que cuando se está congelando y llega a los 4 grados y sigue bajando, las moléculas se van a comenzar a ordenar. O sea, vamos a tener una molécula, recuerda que tenía 2 polos, y eso se junta con otra, y eso se puede juntar con otra. No puedo dibujar más arriba. Y esto también se puede juntar con otra molécula, ¿sí? Y va a comenzar a formar cristales. Y esto es muy importante porque mientras más ordenados estén, a los 4 grados Celsius, van a ocupar mucho más espacio que el que ocupaban siendo líquido. O sea, vamos a decir que el hielo va a estar dilatándose, lo cual es súper extraño porque lo normal es que una sustancia al enfriarse se vaya comprimiendo. Eso no ocurre con el agua a los 4 grados Celsius, ya es una anomalía, pero ocurre justamente porque las moléculas se empiezan a ordenar y al ordenarse ocupan más espacio. Y esto va a ir disminuyendo, más o menos a los 0 grados Celsius recién se empieza a disminuir el volumen. Entonces el hielo que está a 4 grados, entre los 4 y los 0 grados Celsius, va a flotar sobre el agua, que es lo que le ocurre al hielo normalmente, ¿cierto? Si nosotros sacamos un hielo del congelador y lo echamos en un vaso, este va a flotar, porque se encuentra a 0 grados Celsius aproximadamente, o un poquito más abajo, pero va a estar dilatado, y eso le va a permitir que se hunda y se vaya, que no se hunda y se mantenga flotando en la superficie del agua. Esto es muy bueno para los ecosistemas que se desarrollan en lugares muy fríos, como en las montañas o cerca de los polos, incluso en los mismos polos,
porque el hielo va a funcionar también como un aislante térmico. Y va a permitir que el agua debajo del hielo se mantenga como agua, como en estado líquido. O sea, sobre los 0 grados Celsius. Por lo tanto, los seres vivos que viven en esos lagos, en esos ríos también pueden ser, van a poder sobrevivir y van a poder desarrollarse en invierno con una temperatura muy baja en la atmósfera, pero en el agua, debajo del hielo, va a estar a una temperatura mucho más agradable. Que se va a mantener casi igual durante todo el año. Bueno, entonces para finalizar, resumir un poco la importancia del agua, tanto en la naturaleza como en nuestras vidas. Primero, que compone principalmente a todos los seres vivos, o sea, todos los seres vivos estamos hechos de agua. Todo nuestro medio interno está hecho de agua. En nuestro caso, nuestras células son como bolsitas, como globos llenos de agua. Y otras cosas. Esas otras cosas son proteínas, carbohidratos, lípidos. También es muy importante recordar que el agua es un solvente universal. O sea que va a ayudar a que todas las sustancias en el mundo se puedan diluir de alguna forma. Esto nuestro cuerpo, por ejemplo, la utiliza para llevar una sustancia de un lugar a otro. ¿Ya? Eso lo hace la sangre y la linfa, que son líquidos que están hechos en base principalmente al agua. Y por último, que un factor que determina el clima. O sea, el clima en la Tierra es determinado principalmente por el agua, por la cantidad y la disponibilidad de agua que tenga esa región. Entonces con eso finalizamos este video. Nos vemos en el próximo.